Hola, mamá. Se acerca la Navidad. ¿No te animas a venir? Todos estaríamos encantados de verte, dijo Andrés con un tono demasiado empalagoso, como si recitara un guión aprendido. Reconocí su voz, pero ya no me resultaba familiar. Era mi hijo, sí, pero algo en su tono me hizo estremecer. Estaba sentada en el sillón de mi apartamento en San Diego, contemplando los rayos débiles del sol invernal que se colaban entre las persianas. Mis dedos se aferraban con fuerza al teléfono. 25 años. Un cuarto de siglo de absoluto silencio. Ni una felicitación de cumpleaños, ni una palabra en el Día de la Madre. Nada. Y ahora, de pronto, una invitación. No puedo, respondí con tono seco. Tengo otros compromisos. Él fingió no notar el hielo en mi voz. Vamos, mamá. No seas así. Papá también quiere verte. Dice que si regresas, podemos dejar atrás el pasado y celebrar juntos. Reí. Una risa cortante, incrédula. ¿De veras? Pregúntale a tu querido padre quién fue el que me echó de esa casa. Pregúntale quién se escondía con otra mientras yo cuidaba de ti. ¿Y quién te arrancó de mis brazos como si fuera una extraña? Del otro lado, silencio. Luego, con torpeza, Andrés musitó. Mamá, ya no podemos cambiar lo que pasó. Lo importante es que aún somos familia. Además, supe que recibiste una buena suma por tu antiguo apartamento cuando hicieron esa remodelación del centro. Ahí estaba. La verdad. El verdadero motivo de la llamada. Sí, recibí una compensación, dije con tono helado. ¿Por qué? ¿Me estaba siguiendo? Se apresuró a defenderse. No, claro que no. Es solo que... Mi esposa y yo estamos pensando en comprar algo, pero los precios son absurdos. No logramos juntar la entrada. Pensamos que quizá, si pudieras ayudarnos un poco. Me sentí mareada. Pero mantuve la compostura. ¿Y cuántas veces me has llamado en estos 25 años, Andrés? ¿Una? ¿Dos? ¿Pasaste por aquí siquiera para ver si seguía viva? Y ahora, porque tengo algo de dinero, ¿te acuerdas de que tienes madre? Suspiró, molesto. Mamá, no lo veas así. Estoy intentando arreglar las cosas. Ayúdanos, y prometo venir a verte más seguido. Tomé aire. Sentí la rabia hervir en mi pecho. Ni un centavo. Ese dinero es mío. Me costó lágrimas, noches en vela, humillación. Nadie me tendió una mano. Y ahora no pienso dártelo solo porque te dignaste a llamar. Soy tu hijo. Gritó. ¿Cómo puedes negarte? Mi risa fue vacía. ¿Hijo? ¿Dónde estabas cuando necesitaba uno? ¿Dónde cuando me dejaron en la calle? Si eso es ser hijo, entonces esa palabra ha perdido su sentido. Colgué sin más. Me quedé quieta. No por tristeza, sino por furia. Furia porque aún pretendían vestirse de familia cuando hacía años que me despojaron de ella. Furia porque una parte tonta de mí había creído, por un segundo, que esa llamada podía significar algo. El teléfono volvió a sonar. Miré la pantalla, Tomás Vargas. Mi exmarido. Dudé un segundo y contesté. Si vas a hablar, hazlo rápido, dije con dureza. Estás muy a la defensiva, Julia, respondió él con voz suave, demasiado ensayada. Mira, sé que todo quedó mal entre nosotros, pero Andrés se casa pronto. Podrías hacerle un favor y ayudarlo a empezar bien. ¿Ayudarlo? Bufé. ¿Así como tú me ayudaste cuando me sacaste de casa con un niño de 3 años en brazos? ¿Como cuando me dijiste que no volvería a verlo nunca? ¿Así? Él guardó silencio un instante, luego soltó con aspereza. Eso fue hace mucho. Ya deberías superarlo. Además, ¿para qué quieres tanto dinero ahora? Ya estás mayor. Escúchame, Tomás, y escúchame bien, dije con la voz afilada. No recibirás ni un centavo. No vuelvas a llamarme. Colgué. El teléfono cayó al sofá.
Me recosté en el sillón, el corazón latiendo con fuerza. Afuera, el cielo se teñía de naranja. Pero dentro de mí solo había nubarrones. Y entonces, sin querer, volví a esa noche. Hace 25 años. Fría, lluviosa. Arrodillada frente a la puerta de la casa que una vez fue mía. Tomás de pie en la entrada, Andrés en brazos. No sirves para nada, dijo él. No puedes ni cuidar de un niño. Te vas. No vuelvas. Tú fuiste el que me engañó. ¿Cómo puedes quitarme a mi hijo? Él se encogió de hombros. Te lo ganaste. Siempre con tus dramas. La puerta se cerró de golpe. Me quedé fuera, bajo la lluvia, sola. Intenté verlo una vez más, en la escuela. La madre de Tomás me cerró el paso. Tú ya no eres parte de esta familia, escupió. Pero no me rendí. Peleé en tribunales. Fui rechazada. No tenía dinero, ni título, ni influencia. Me mudé. Empecé de cero. Lavé platos, limpié casas, entregué comida. Nadie me preguntó cómo sobreviví. Pero lo hice. Lo hice sola. Llamé a Clara, mi mejor amiga. Ella fue la única que se quedó cuando todos los demás desaparecieron. Tenías razón, Clara, dije, mi voz ronca. No puedo permitirles volver con falsas promesas. No se llevarán nada mío. Por supuesto que no, replicó con energía. Julia, lo que viviste no tiene nombre. Y ahora quieren acercarse como si nada, con sonrisitas fingidas. No lo permitas. Asentí, aunque ella no podía verme. He aprendido con los años, murmuré. Tener la misma sangre no significa tener amor. Esta vez, viviré para mí. Colgué y me quedé observando las luces de la ciudad. San Diego ya no era un lugar extraño. Se había convertido en mi refugio. En ese instante hice un voto, nada de arrodillarme, nada de mirar atrás. Me reinventaría. Totalmente. Tomé mi taza de té frío y me acerqué al balcón. El cielo era un cuadro en tonos dorados y rosados, pero en mi interior todo seguía gris. Nadie imaginaba el precio de los últimos 25 años. Los primeros meses tras el divorcio fueron un abismo. Sin esposo, sin hijo, sin hogar. Como si me hubieran arrancado la piel y lanzado al mundo sin protección. Sin estudios, sin experiencia laboral, sin una red. Solo con hambre y desesperación. Así que trabajé. Lo que fuera. Fregando platos en un restaurante modesto, 10 horas al día, con las manos hundidas en agua helada y jabón barato. Las otras empleadas cuchicheaban. Es la que su marido echó. La que ni al hijo logró quedarse. Lo escuché todo. Apreté los dientes y seguí. Cada plato era una batalla. Cada turno, una humillación. Y cuando pensaba que no podía caer más bajo, el destino me empujó de nuevo. Una noche, después de cerrar, tomé el callejón trasero. 3 hombres ebrios me acorralaron. Uno me jaló de la blusa. Intenté zafarme. Me empujaron. Me golpeé contra el suelo, el codo chilló de dolor. Creí que ese sería el final. Suéltala ahora mismo. Una voz atravesó la oscuridad. Clara. Había salido con una escoba en la mano y una furia en los ojos que hizo retroceder a los atacantes. No esperaban una pelea. Esa noche, Clara se convirtió en mi familia. Me traía cena, me escuchaba sin juzgar y, sobre todo, nunca me compadeció. No te puedes rendir, Julia. Si lo haces, ellos ganan. Y esas palabras se me quedaron grabadas. No lloré más. Solo repetí en mi cabeza, resiste. Y luego, crece. Seguía lavando platos durante el día. Pero por las noches, empecé a estudiar. Clases de contabilidad, de informática. Sin dinero ni tiempo, pero con una nueva convicción. 3 años después, conseguí un trabajo de oficina. Poco sueldo, pero aire limpio y manos secas. Pensé que por fin estaba saliendo del túnel. Me equivoqué.
Un día, frente a un supermercado, lo vi. Andrés. Tendría unos 10 años. Corrí hacia él. Andrés. Soy yo, mamá. ¿Te acuerdas de mí? Se detuvo. Me miró como a una extraña. ¿Quién es usted? Mi madre está muerta. El mundo se detuvo. Andrés, tú me pedías panqueques los domingos. Frunció el ceño. Dio un paso atrás. Y entonces lo vi. Tomás, de la mano de una mujer impecable, se acercó. No le hables, le dijo a Andrés. Vamos. No dije nada. No me moví. Solo las lágrimas cayeron, calientes, silenciosas. Mi hijo estaba frente a mí y no me conocía. No porque yo hubiera cambiado, sino porque Tomás me había borrado. Volví a casa. Me encerré. No comí, no hablé. Me senté en el suelo del baño con el frasco de pastillas. Pensé, si nadie se acuerda de mí, ¿importa que desaparezca? Pero Clara irrumpió, furiosa. Me abofeteó suavemente. ¿Qué estás haciendo? ¿Quieres rendirte justo cuando ya sobreviviste lo más difícil? No le respondí. Solo la abracé. Ella me susurró. Desde ahora, vive solo para ti. Aquella noche renací. Recogí los pedazos rotos de mi alma y los tejí con hilos de determinación. Mi dolor se convirtió en impulso. En el trabajo, cuidaba cada detalle. Revisaba listas de inventario, corregía cuentas, aprendía a usar cada herramienta digital. Por las noches, seguía en la universidad comunitaria, devorando libros sobre economía, comercio y negocios. 3 años después, dejé de ser una asistente invisible y me ascendieron a supervisora. Mi salario creció. Por primera vez en años, alquilé un apartamento digno. Me compré un traje profesional. Me miré al espejo y vi a una mujer con mirada firme, impecable. Pero no me detuve. Me inscribí en un programa nocturno en la Universidad Estatal. Especialización en comercio internacional. Trabajaba de día, estudiaba de noche, asistía a conferencias los fines de semana. Ahorraba incluso en el café con tal de pagar los libros. Una década después, fundé mi propia compañía, JC Comercio Global. Tenía 45 años. Había pasado de lavar platos a firmar acuerdos millonarios. Lo primero que hice fue pagar mis deudas. Luego, compré una casa solo a mi nombre. Ningún otro apellido en la escritura. Solo el mío, Vargas. Ese fue mi verdadero inicio. Comencé a creer que tal vez, solo tal vez, la vida ya no estaba en mi contra. Entonces, ocurrió lo impensado. Una carta del ayuntamiento llegó a mi oficina. La casa destartalada que había comprado años atrás sería demolida como parte de un plan de renovación urbana. Como compensación, el cheque ascendía a $500,000. Reí. No podía creerlo. El universo, al fin, me devolvía algo. Pensé en invertir el dinero en expandir el negocio o quizás comprar una cabaña junto al mar para mi retiro. Pero no me dio tiempo a soñar. Andrés volvió a llamar. Mamá, esta Navidad podrías venir. Es momento de reconciliarnos. Sus palabras eran dulces, pero vacías. 2 días después, Tomás llamó también. Aún compartimos un hijo, dijo, como si eso justificara algo. Escuché sus voces melosas y no pude evitar soltar una carcajada. No porque me hiciera gracia, sino porque ya no me herían. Eran predecibles. Patéticos. Le escribí un mensaje a Clara, ninguno merece redención. Creen que soy la misma de antes. Pero la Julia de entonces murió en una cocina húmeda, sola. La de ahora acaba de empezar a escribir su venganza. No era un arrebato. Era una estrategia. Llamé a Lucía, mi abogada de confianza. Experta en herencias y litigios. Nos reunimos en su despacho y con aroma a café en el aire redactamos mi testamento. Dejé claro que Andrés no recibiría absolutamente nada. Todo, absolutamente todo, iría a parar a la Fundación Renacer, una organización que yo misma había creado.
Su objetivo, apoyar a mujeres como yo. Mujeres traicionadas, invisibilizadas, pero fuertes. Aquellas que habían sido echadas de sus casas y que aún así decidieron reconstruirse. Al firmar el documento, sentí que una puerta se cerraba con fuerza. No sobre mí, sino sobre ellos. Sobre todos los que una vez intentaron enterrarme viva. Pero eso no era todo. Lo económico no era suficiente. Yo quería justicia pública. Exposición. Tenía contactos. Empecé a investigar. Pronto supe que Tomás había perdido casi todo. Años de apuestas, malas decisiones, abandono. Vivía en un piso subsidiado, sobreviviendo con pensión mínima. Poético, pero insuficiente. Indagué más. Localicé al juez retirado que le otorgó la custodia de Andrés. Ahora vivía tranquilamente en las afueras. Pero su hijo trabajaba para una de mis filiales. Lo invité a una reunión en una cafetería discreta. No adorné mis palabras. Sé lo que hiciste. Sé cuánto te pagó Tomás. Y puedo hacer que tu hijo pierda su empleo mañana mismo. Pero si dices la verdad, puedo considerar olvidarlo. Lo vi dudar. Luego, resignado, confesó, fue Richard quien me ofreció dinero y documentos falsos. Cedí. Eso bastaba. Lucía recopiló la confesión, los papeles, los envió a la Junta Ética Judicial del Estado. La bomba estalló. El tribunal anuló la decisión de custodia. Mi nombre quedó limpio. Tomás fue condenado a 3 años de prisión por fraude y manipulación. Cuando salí del juzgado, el sol bañaba mi rostro. Por primera vez en décadas, respiré sin peso. Había vencido. Y lo hice con sus propias armas, poder y estrategia. Pero aún faltaba un capítulo. Mi hijo. Andrés. Mi hijo. Mi herida más profunda. No lo había olvidado. Aunque intenté. Aunque me juré no volver a sentir nada por él. Pero el vacío seguía allí. Decidí cerrar ese capítulo, a mi manera. Contraté a alguien que sabía cómo encontrar verdades. Un exanalista federal, especializado en fraudes. Le pedí que investigara a Andrés, sin rodeos. La carpeta llegó en una semana. 4 mujeres. 4 ciudades. Dinero desaparecido. Siempre la misma historia, un negocio fallido, una madre enferma, un accidente. Todas le transfirieron miles. 2 estaban comprometidas con él al mismo tiempo, sin saberlo. Una había comenzado a subir fotos de su vestido de novia a redes sociales. Sentí una mezcla de vergüenza y furia. Pero no lloré. Fotocopié todo. Envié un sobre a cada mujer, anónimo, con una nota manuscrita. Mereces un futuro sin mentiras. También remití el expediente completo a la Oficina de Delitos Financieros del Estado. Poco después, recibí confirmación. Caso abierto. Una tarde de viernes, justo después de una reunión, sonó mi teléfono. Mamá, su voz era otra, temblorosa, casi esperanzada. Las cosas se complicaron. Necesito ayuda. Solo un préstamo, algo pequeño. Me recliné en la silla. Sonreí, sin alegría. Andrés, ¿sabes cuántas veces te busqué? ¿Cuántas veces intenté sanar contigo? Tú cerraste cada puerta. ¿Ahora que te falta el dinero, vuelvo a ser tu madre? Su voz se rompió. Mamá, lo sé. Me equivoqué. Pero quiero arreglarlo. Te lo juro. Tomé aire. Pasé el dedo por el borde del teléfono. Demasiado tarde. Me dejaste. Y ahora vivirás con lo que sembraste. Solo respondí esta llamada para decirte que no vuelvas a llamarme. Colgué. No sentí nada. Ni culpa. Ni pena. Solo silencio. Por fin. Andrés fue acusado formalmente. Fraude, estafa, manipulación. Su rostro apareció en las noticias. Su mundo colapsó. Mientras tanto, el mío florecía.
Mi empresa creció, abrimos oficinas en Chicago y Nueva York. Firmamos nuevos contratos. Tenía algo más valioso que dinero, poder elegir. Pero lo más poderoso no vino del trabajo, sino de ver a otras mujeres elevarse gracias a mi ayuda. La Fundación Renacer se volvió mi propósito. Alojamiento de emergencia, asesoría legal, apoyo psicológico, capacitación laboral. Cada historia era una cicatriz transformada. 5 inviernos después, estaba sentada en mi balcón con una copa de vino caliente. Recibí una carta del Consejo de Acción Social, me otorgaban el premio Filántropa del año. En la ceremonia, bajo las luces, miré al público, más de 100 mujeres que habían sido desechadas, ignoradas, como lo fui yo. Mis ojos se humedecieron. Mi triunfo no era el dinero. Era haberme convertido en un puente. Un faro. En alguien que decía, puedes no perdonar. Y aún así empezar de nuevo. Esa tarde, sentada frente al ventanal, revisaba proyectos de refugios cuando mi asistente me interrumpió. Señora Vargas, tiene una llamada. Miré la pantalla. El nombre que aparecía ya no me asustaba, pero aún pesaba. Andrés. Respiré hondo. Respondí. Mamá, su voz era frágil, como si hubiera caminado mucho para llegar hasta mí. Sé que no merezco esto. Pensé mucho en la cárcel. Lo lamento. Todo. Cada palabra. Cada herida. Estoy afuera. Tengo un trabajo sencillo. ¿Puedo verte? Solo una vez. Cerré los ojos. No respondí. Colgué. Me senté en el sofá, inmóvil. Esa noche no dormí. Su voz me perseguía. Mamá, soy yo. Al amanecer, tomé papel y bolígrafo. Escribí lentamente. Andrés, si de verdad quieres una oportunidad, dime la verdad. No por ti. Ni siquiera por mí. Sino porque alguien tiene que enseñarte lo que es asumir lo que uno hace. Estaré en la cafetería Victoria, la de siempre, el viernes a las 2. Si llegas tarde, me iré. Tu madre, Julia. Me puse un abrigo rojo que Clara me regaló. Ya no más tonos grises, me había dicho. Ya no te escondas. Llegué media hora antes. Pedí un café negro. A las 2 en punto, entró. Estaba delgado, el cabello corto. Las manos enrojecidas, la chaqueta vieja. Se acercó sin hablar. No se sentó de inmediato. Solo murmuró. Gracias. Nos miramos. Un momento. Luego se sentó. Mamá, he cambiado, dijo con voz baja. Tengo un trabajo. Es poco, pero es mío. Ya no miento. Solo quiero que algún día puedas creer en mí. Lo miré. Andrés, la mujer que ves tardó 25 años en reconstruirse. No voy a borrar eso por unas palabras y un café. Asintió. No protestó. No vine a perdonarte, continué. Vine a saber si de verdad estás dispuesto a enfrentar lo que hiciste. Sacó un cuaderno. Escribe, le dije. Cada semana. Un recuerdo, una verdad. Nada de excusas. Lo tomó con manos temblorosas. Y por primera vez vi una chispa en su mirada. No prometí nada. Pero sentí algo, la primera piedra de un puente. No al pasado, sino hacia algo nuevo. Una semana después, justo antes del anochecer, Andrés llegó a mi casa puntual. Sostenía el cuaderno con ambas manos, como si fuera frágil. No lo invité a entrar. Solo tomé el cuaderno con un leve gesto. Si quieres seguir escribiendo, podemos vernos otro día, le dije. Quiero, respondió sin titubear. Se dio la vuelta y se marchó. Me quedé en la entrada viéndolo alejarse. No sentí alivio. Pero tampoco rabia. Era algo nuevo, una sensación indefinible. Una especie de precaución. Como quien intenta acercarse a un objeto roto que empieza a pegarse solo. Esa noche leí lo que había escrito.
Contó la primera vez que escuchó que su madre había muerto. Estaba sentado en la mesa. Tomás, con una cerveza en la mano, lo dijo como si diera el pronóstico del tiempo. No lloró. Solo lo aceptó. Contó sobre el día en que una mujer, a la salida del colegio, le entregó un peluche. Sintió miedo. Huyó. Esa mujer era yo. Esa fue la última vez que lo vi de niño. Me culpó. Se dejó convencer. Lo entendí. Lo leí sin prisa, sin juicio. Y por primera vez no sentí odio. Sentí comprensión. No justificación. Comprensión. La siguiente vez nos vimos en un parque cerca de la biblioteca. Sábado por la tarde. Llevé agua con limón. Él traía un libro sobre ventas. No espero que confíes en mí de inmediato, dijo. Solo quiero que, algún día, tal vez, puedas creer en lo que soy ahora. Asentí. Necesitamos reglas, le dije. Nada de dinero, ni favores, ni mudanzas. No es castigo. Es protección. Para ambos. Él entendió. Leeré lo que escribas, agregué. Pero no siempre responderé. Sonrió. Es la mejor respuesta que he recibido en 20 años. Charlamos 2 horas. Me contó de su jefe exigente, de su rutina. Se obligaba a despertarse temprano, lavarse la cara, escribir en su diario. Al final del día, anotaba 3 cosas que no había hecho mal. Aunque fuera algo mínimo, como llegar puntual. Parece que estás empezando a hablar contigo mismo, le dije. Sí, respondió. Y por fin empiezo a escuchar. Sentí algo en el pecho. No alegría, sino un calor tenue. Como cuando el hielo se empieza a derretir en la ventana al final del invierno. La semana siguiente, preparé cena. Salmón, espárragos y una pequeña olla de sopa de calabaza. No por lujo, sino porque, por primera vez en años, tenía alguien para quien cocinar. Puse mantel azul y platos blancos de cerámica. Encendí lámparas suaves. A las 6 en punto, él tocó el timbre. Sostenía un ramo de girasoles. Recuerdo que te gustaban, dijo. No sabía si todavía. Gracias, respondí. Le pedí que se quitara los zapatos. Entró, nervioso. Se sentó en la mesa como si fuera una sala de interrogatorio. Esto es una cocina, no un juzgado, bromeé. Rió, tenso. Pero rió. Durante la comida, comentó que hacía años no comía comida casera. Yo tampoco, dije sin mirar. Le conté sobre un nuevo programa para mujeres en situación vulnerable. Hizo preguntas. Quería saber cómo funcionaba. Se notaba que intentaba interesarse. A la mitad de la cena, bajó la voz. ¿Es cierto que fuiste a verme al colegio cuando era niño? Me detuve. Dejé la cuchara sobre el plato. Sí. Muchas veces. Te vi salir de clase. Te subías al coche de tu padre. Nunca volteabas. Bajó la cabeza. Él me dijo que no querías verme. Que te habías escapado. Que estabas loca. Que robaste el dinero. Me dio tantas versiones. Entiendo, murmuré. Cuando crecí, comencé a dudar. ¿Por qué me llegaban tarjetas de cumpleaños? Creí que nunca las habías leído. Las escondí. Me daba miedo. Pensaba que era más fácil creer que tú eras la mala. Que era mentira todo. No dije nada. Solo lo escuché. Terminamos en silencio. Pero algo había cambiado. Sus hombros estaban más relajados. Sus movimientos menos tensos. Le ofrecí té de jazmín. Dijo que ese olor le traía un recuerdo. Una vez, enfermo de fiebre, recordó que yo estaba allí. Con un suéter gris. Le di medicina. Soplé la taza. Lo cuidé. Fue el único momento que recordó de mí. Y fue real. Nos sentamos en el sofá. Bebimos el té en silencio.
Afuera, las luces de la ciudad titilaban. Cuando se levantó para irse, lo acompañé a la puerta. Dudó. Luego dijo: «Estoy buscando algo que hacer. Algo útil. No sé si seré bueno. Pero quiero intentarlo. Si hablas en serio, hay una vacante en la fundación. No es glamoroso. Pero es importante». No dijo nada más. Yo tampoco insistí. El viernes, abrí un correo rutinario de la fundación. Revisé la lista de nuevos voluntarios. Me detuve. Andrés Vargas completó la capacitación básica. Asiste en orientación y admisión. Me quedé mirando el monitor. Sonreí. No me lo dijo. Y eso era exactamente lo que yo esperaba. No lo hizo por mí. Lo hizo por él. El sábado siguiente fui temprano a la fundación. Fingí que solo pasaba a saludar. Entré en silencio a la sala de orientación. Allí estaba Andrés, guiando a 3 nuevas voluntarias. Su voz era clara, aunque aún algo insegura. Movimientos sobrios. Tomaba notas. Pausaba para asegurarse de que lo entendieran. Cuando me vio, sus ojos se abrieron por un segundo. Luego asintió, sin pánico, sin sobresaltos. Siguió con lo suyo. Me senté al fondo. Lo observé. Terminó la sesión con palabras amables. Luego se acercó y se sentó a mi lado. ¿Sabías que vendrías hoy?, preguntó. No hasta hace un momento, sonreí. Pero el hecho de que no me avisaras me dice que querías hacerlo por tu cuenta. Él sonrió. En esa sonrisa había algo que no había visto en él en mucho tiempo, confianza real, no prestada. Solo quería que dejaras de preocuparte por mí, dijo. En las semanas siguientes, noté el cambio. Cuando venía a casa, traía recetas para probar. Lavaba los platos, limpiaba la mesa sin que nadie se lo pidiera. Hablaba del futuro. No con vagos algún día, sino con ideas concretas. Estoy pensando en estudiar administración, comentó una noche. Podría servir si la fundación crece. Se ofreció como voluntario en un programa de reinserción laboral. Le encargaron tareas simples, organizar papeles, llamar a centros comunitarios. Un día, la directora del programa me pidió hablar a solas. Pasó 2 horas escuchando a una mujer que apenas podía hablar sin llorar, me dijo. Ella dijo: «Nunca imaginé que un hombre me escucharía de verdad». Andrés no me contó nada. Solo vino esa noche, dejó su cuaderno sobre la mesa y dijo: «No escribí una historia. Solo anoté 3 nombres. Y 3 frases que me dijeron». Abrí el cuaderno. En la primera página se leía: «Eres más fuerte de lo que imaginas». No cenamos esa noche. Solo bebimos té. «Mamá, ¿cómo hiciste para seguir cuando todo se derrumbó?», preguntó. Guardé silencio. Luego respondí: «No seguí. Tropecé. Mucho. Pero cada vez volví a levantarme». Asintió. No por cortesía, sino porque lo entendía. No simpatizaba. Lo comprendía. Empezaba a aprender que vivir no es evitar el dolor. Es avanzar con él. De todos modos. Antes de irse, lo acompañé a la puerta. Dudó un momento, luego se acercó y me abrazó. No como un niño necesitado, sino como un hombre que elige estar cerca. Le devolví el abrazo. Le di una palmada en la espalda. «No llegues tarde mañana», bromeé. «No te voy a fallar», sonrió. Cuando la puerta se cerró tras él, me quedé unos segundos en silencio, observando la casa tranquila. El corazón, por fin, respiraba hondo. Unos días después, Andrés trajo una propuesta. Me contacté con una residencia de ancianos en Berkeley. Tienen un programa para el Día de la Madre. Oí que alguien que conocías vive allí. ¿Puede ser? ¿Rita?, pregunté sorprendida. Asintió. Sí. Dijiste que fue importante para ti cuando más lo necesitabas. Recordé.
Rita fue mi vecina en los años más duros. Una mujer fuerte, risueña, directa. Después se enfermó y perdimos contacto. Ese día, conducimos juntos hasta la residencia. Rita estaba sentada en el jardín, tomando el sol. Al verme, sonrió como una chispa. «Tú debes ser el chico», le dijo a Andrés con tono ácido. El que no abrió la puerta mientras su madre lloraba afuera. En ese tiempo quise romperle la cara a tu padre. Andrés soltó una risa nerviosa. Sé que me perdí muchas cosas, dijo bajito. ¿Y crees que puedes recuperarlas?, replicó ella. Él la miró a los ojos. Solo sé que quiero intentarlo. Los observé. A ambos. Una, mi refugio cuando el mundo me dio la espalda. El otro, mi herida más larga. Ahora estaban sentados a mi lado. En paz. Pasamos la tarde entre bromas y recuerdos. De regreso, en el auto, el sol caía lentamente. No hablamos mucho. El silencio era cómodo. Al llegar, Andrés preguntó: ¿Hubo algún momento en que de verdad quisiste borrarme de tu vida? No respondí de inmediato. Sí. Cuando tenías 17 años. Fui a buscarte. Me miraste por la ventana y corriste la cortina. Volteé la vista al cielo que se apagaba. Esa noche me dije que quizá ya era hora de soltarte. ¿Y por qué no lo hiciste? Porque no pude, susurré. Nos quedamos sentados, el motor apagado. Ninguno se movía. ¿Sabes?, añadí. En ese momento, dudaste medio segundo. Nunca lo olvidé. Él bajó la mirada. Pensé que te irías, dijo. Tenía miedo. Lo miré. Nunca me fui. Solo me quedé donde estabas. Esperando que volvieras. No dijimos más. No hubo cena esa noche. Solo se acercó, me tomó la mano y luego se fue. Y al verlo marcharse, su figura iluminada por los faroles, supe que el dolor había comenzado a soltarme. Lentamente. Sin dramatismos. Unas semanas más tarde, Andrés me invitó a la gala anual de la Fundación Renacer. Se presentó con un traje gris oscuro. Ya no llevaba esa sonrisa tímida de antes. Su mirada era firme, serena. No parecía alguien intentando redimirse, sino alguien que había encontrado su centro. Durante el evento, permaneció junto a los otros voluntarios. No se esforzaba en destacar. Solo estaba presente, entero. En su breve intervención dijo: reconstruir una relación rota es el viaje más largo, pero también el que más vale la pena. Vi a varias mujeres asentir en silencio. Mis propios ojos se humedecieron. Después del acto, caminamos juntos hasta casa. Él llevaba la chaqueta sobre un brazo. Hoy estaba nervioso, me confesó. Pero no sentí que hablara solo por mí. Lo sé, respondí. Hablaste por muchas madres. Por muchos hijos también. Soplaba el viento. Me ofreció su chaqueta. Negué con la cabeza. Quédate con ella. No tengo frío. Caminamos en silencio. La luz de la luna nos acompañaba. Dos sombras lado a lado. Por primera vez, sentí que nos entendíamos. No solo como madre e hijo, sino como dos personas que habían sobrevivido a una larga batalla interna. La culpa. La ira. La distancia. Todavía existían, sí. Pero ya no nos definían. Andrés ya no era mi fracaso. Ni mi pena. Era, simplemente, mi hijo. Y yo, su madre. Al fin, podía decirlo sin dolor. Con orgullo. Esta vez, cuando nos encontramos, lo hicimos de verdad. Completos. Sin máscaras.